El aparecido en la vereda. Leyenda de Aguascalientes. Era el año de 1860, corría el mes de patria, acababa de llover, sonaba la campana mayor de la parroquia, la hora del alba, y los señores don Margarito López, don Néstor su hermano, don Lucas Infante, ricos viejecitos del pueblo de San Marcos, acompañados de sus familias y otros más, cumplían su cotidiana devoción de asistir a la misa de alba, que se celebraba en el templo de Guadalupe. Los señores López vivían en donde fue la calle de Eve, hoy Manuel M. Ponce, únicas casas que ostentaban portadas de hermosa cantera, arquitrabe del estilo dórico, además propietarios de las huertas hasta la salida al río de los Pirules. Todo era que sonaran las campanadas del alba y los señores salían a toda prisa de sus casas. Tomaban la segunda de Eve, atravesaban la plazuela de San Marcos y entraban a la vereda estrecha y tupida de mogotes que principiaba en la bocacalle de Rivera, como a unos 80 pasos hacia donde era la huerta de los señores. Se apareció el individuo del ala monstruosa del chambergo que tanto se decía. No es extraño que una leyenda adquiera a veces su origen en la tradición, y de aquí quizá tenga luces de verdad. El aparecido era un individuo, o mejor, decían los señores, una masa enfundada en un traje negro, asaz, raído, donde el dolor aletea con misterio insondable. Cada día era este un cuento nuevo y lleno de pavor que siempre era viejo. A diario, el hombre insistía en su aparición, y no ha modulado una palabra, pero a la 10ª vez habla y dice: «Tú, Néstor, tienes una enfermita, llévame con ella, yo te la curaré». Y aquella voz cavernosa produjo un cuadro extraño por demás a los que vieron y oyeron. Todos se escaparon en distintas direcciones, y el caso fue que todos llegaron al templo de Guadalupe. Oyeron su misa, y a la salida contaron al capellán lo sucedido. El padre les aconsejó que llevasen a aquel hombre, así lo hicieron al día siguiente, y a la misa lo invitaron al hombre del bastón retorcido. Les dijo que se regresaran y estarían luego en casa. Penetraron a la habitación de las niñas y tras un rezo largo de aquel hombre, ceremoniosamente y con ademanes extraños, pone la mano en la cara de la niña esta, la cual le quedó espantada para siempre, pero no sanó enseguida. El hombre desapareció y los señores López, en lo sucesivo, cambiaron de vereda tomando la calle Democracia y enseguida la vereda donde hoy la calle de Bravo, para llegar al templo. A fines del año de 1880 aún se contaba el aparecido en la vereda. Años después aumentaba la leyenda con que don Néstor tuvo que vérselas con temor y más zozobra después de incontables apariciones con el individuo, aquel quien le confió una fuerte relación de oro, que se encontraba sepultada en una noria casi cegada que había en la huerta de los señores Leos, a una desviación de 4 metros hacia el sur. Los vecinos del barrio decían que era un túnel que venía a dar atrás del templo de San Marcos, y últimamente que fue confirmado el dicho por una disquevidente que en 1928 llegó a establecerse aquí en la capital, y que debería distribuirla de la manera que le indicaba: pagar unas misas gregorianas, una cuenta al señor don Margarito, su hermano, y la tercera para él. Refieren los que viven que Vicente Leos, uno de los hermanos menores que sobrevivió años después, contaba que el aparecido se transformó en el tronco de un peral que perfilaba exactamente su figura. En la vereda, años después, se construyó la calle de Rivera. Hasta aquí la leyenda del aparecido que jamás volvió. Leyenda de Durango, el hombre sin cabeza. Este episodio se refiere a un trabajador del sistema ferroviario en la época de los años 50,
El episodio pasó en las vías férreas que pasan por el poblado de Nazareno, Durango. En ese tiempo, el ferrocarrilero vivía en un carro vagón del ferrocarril en dicho lugar. Su trabajo consistía en hacer los cambios de vía del ferrocarril central mexicano que pasa por Nazareno. Se cuenta que un día asistió a una boda. En esa época la costumbre era que las parejas se casaban por la mañana. Todo el día era de fiesta. La música iniciaba desde temprano y la totalidad de los habitantes del ejido asistían a la boda. Todos se veían como familia. Los contrayentes ofrecían desayuno, comida y cena. También se alegraban con sotol, otros con mezcal, alcohol con canela y pocos con cerveza que consumían durante el desarrollo del festejo. Ese memorable día, el ferrocarrilero desde el mediodía empezó a beber las aguas espirituosas de las verdes matas. Comió, tomó y anduvo bailando toda la tarde. Luego cenó, siguió bailando parte de la noche y ya beodo recordó que tenía que hacer el cambio de vía de las 11 de la noche. Así, bien borracho, se fue a cumplir con su trabajo. Hizo el cambio de vía y se recostó pensando. Descanso un rato mientras pasa el tren. Luego vuelvo a hacer el cambio de vía para que el tren que pase a las 6 de la mañana y me voy a continuar disfrutando de la fiesta sin ningún pendiente de trabajo. Pero para su mala suerte, se quedó profundamente dormido con la cabeza recostada sobre el riel que le servía de almohada. El ferrocarril pasó a su hora y ni el ruido y movimiento de los rieles lo despertaron. El tren le cortó la cabeza. La música de la fiesta seguía escuchándose, la gente seguía divirtiéndose, mientras el cuerpo del ferrocarrilero yacía sin vida, tirado bajo las vías y su cabeza entre los durmientes. Hasta la media mañana del día siguiente, la gente se enteró de lo sucedido. El comisario ejidal avisó a las autoridades de Lerdo para que se llevaran el cuerpo decapitado del desafortunado trabajador de los ferrocarriles y se lo entregaran a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. El fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía. Esta alma en pena se aparece ya muy noche y es aterrador porque es el puro cuerpo sin cabeza. Camina y camina por las noches y en su mano derecha lleva colgando la cabeza y sus ojos brillan cuando se encuentra con gente viva. Los que se han topado con esta aparición corren o se desmayan del susto. El jinete de Victoria ha regresado. Leyenda de Tamaulipas. Llega esporádicamente de noche a todo galope y a la velocidad de un rayo desaparece sin dejar rastro alguno. Varias personas en Ciudad Victoria aseguran haberlo visto y en los últimos meses sostienen que ha regresado luego de 40 años. Es el jinete, pero no el de la leyenda de Sleepy Hollow o la leyenda del jinete sin cabeza, todo un cuento de terror escrito por Washington Irving en 1820. Se trata de un hombre montado en un caballo. Quienes lo han observado dicen que viste muy elegante, con una ruana, manta y un sombrero normal, pero lo más espeluznante es el fuego que sale de las cerraduras clavadas en el borde de las pezuñas del impresionante caballo. Las personas contactadas dicen que hace 40 años era normal escuchar pasar a las 12 de la medianoche un caballo a todo galope. El ruido que dejaba era estridente, porque en ese entonces las arterias de la ciudad eran empedradas. En los años 1950 y 1960, el jinete de Victoria fue muy famoso. El fuego que desprendía de las cerraduras era más vistoso porque en esa época el municipio no tenía energía eléctrica. Los adultos mayores del municipio más apegados a sus creencias religiosas creen que se trata de un alma en pena. Otros lo ven como un mito, pero quienes aseguran haberlo visto dicen que es algo real y que ha vuelto para apoderarse de la noche. Esta es una de las tantas historias urbanas que usted podrá conocer
y que entre los habitantes de nuestro municipio son muy comunes escuchar. En ningún momento estamos afirmando la existencia del jinete, solo trasladamos lo que nuestra gente habla respecto al tenebroso jinete y su paso firme por las calles del casco urbano de Ciudad Victoria. Antiguamente, cuando alguien se moría, lo enterraban haciendo un agujero en el suelo. Metían el cuerpo directamente en el agujero y lo tapaban con tierra. Pero la tierra no la dejaban plana. Hacían un caballón como los que hacen cuando plantan patatas. ¿Y por qué les cuento esto? Ahora lo entenderás. Había una mujer que tenía un hijo varón, al cual sus padres tenían muy consentido, y era hijo único. El nene de corta edad, cuando se enfadaba, del mismo genio, pegaba a su madre lo más fuerte que podía y sin parar durante un buen rato con las manos. Algunos de los vecinos, cuando veían al nene enfadado, pegando a su madre, le decían: «¡Hey! No lo dejes que te pegue. Dale en las manos que aprenda que no tiene que pegarte. Ahora que es pequeño, tienes que enseñarle para que deje de hacerlo, porque cuando sea mayor, ya no lo vas a poder remediar, y será peor». Y ella le respondía: «Es que me da lástima pegarle en las manos. Es que es muy pequeño y le puedo hacer daño». Con el tiempo, el nene se puso enfermo, muy enfermo. No pudo superar su enfermedad y falleció. Al día siguiente de enterrarlo, el enterrador, haciendo su ruta diario de trabajo, al pasar por donde el nene estaba enterrado, vio que tenía un brazo fuera de la tierra. Cogió su brazo y lo volvió a meter en la tierra, pensando que podría ser algo que no hizo bien el día anterior, al enterrar al pequeño. El segundo día pasó lo mismo, y el enterrador, al no querer causarle más dolor a la madre, volvió a callar, y de nuevo metió en la tierra el brazo del pequeño. Pero al tercer día, cuando el enterrador vio que ocurría lo mismo, se vio obligado a visitar a la madre y contarle lo sucedido. La madre, desconsolada ante esta situación, no sabía qué hacer. No tenía respuesta a lo que estaba pasando y pidió ayuda a los vecinos, los cuales le dijeron: «Tu hijo saca el brazo porque está arrepentido por pegarte cuando se enfadaba, y como tú lo permitías por lástima, por si le hacías daño y porque era pequeño, no va a descansar en paz hasta que no vayas a su tumba, le pegues en la mano varias veces y le entierres bajo tierra». Y así lo hizo, aún con su dolor y envuelta en lágrimas, pero nunca más volvió a sacar el brazo. El novio decapitado. Un sábado por la tarde corría por el pueblo rumor de que se había escapado del manicomio un loco, de los más trastornados y peligrosos. Esa misma noche, una pareja de enamorados de un pueblo vecino y a punto de casarse, se disponía a volver a casa después de una noche de juerga. A un par de kilómetros de su casa, el coche se les quedó sin gasolina y se detuvo en la orilla de la carretera. Después de estar un tiempo esperando a que alguien les pudiese socorrer sin fortuna, el novio decidió caminar a la gasolinera que estaba cerca y dejó a la novia al cuidado del coche. Habían pasado ya 2 horas. El novio aún no había regresado y ella estaba ya muy nerviosa, cuando de repente comenzó a escuchar unos sonidos fuertes, secos y entrecortados en el techo del coche, como si los estuviesen aporreando. Aterrorizada, decidió salir corriendo del coche y cuando estaba a un lado alejada, giró la cabeza y observó que sobre el coche había una persona dando golpes sobre el techo con una cabeza humana. Era precisamente la de su novio. A partir de esa noche, la chica cayó en una profunda crisis nerviosa que no superó nunca y fue internada en el manicomio, donde aún permanece. Esa misma noche, un par de horas más tarde, la policía detuvo al loco que se había escapado con las manos y la ropa completamente empapada en sangre.